Él era Dios y era hombre, el camino y la luz. La verdad en él estaba, era su nombre Jesús. Andaba por los caminos, al mar adentro navegaba. Nos ocupa es sobre uno de los aspectos fundamentales de cualquier individuo, de cualquier ser humano, que tiene que ver con la conciencia, tiene que ver con esa vocecita que escuchamos en nuestro interior, con la que dialogamos, con la que discutimos, con la que negociamos. Es parte de todo ser humano. Algunos les da por hablar de ella como la mente, como la razón, como aquello que ahora sí nos separa del resto del género animal, la capacidad racional, el alma, el espíritu. Y ha habido muchas palabras para hablar de este regalo que todos tenemos. Bueno, la pregunta es: Jesús nuestro Señor, que es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿tiene conciencia? Yo pienso que sí. Los demás están muy tímidos. Cuando hablamos de que es verdadero hombre, ya dijimos, primero decimos que es verdadero Dios. Cuando hablamos de que es verdadero hombre, tenemos que tomar en cuenta de que es en todo igual a nosotros, en todo. No hay una cosa a excepción del pecado, y luego discutiremos sobre eso en otra ocasión. Ya hemos discutido un poco, ya hemos platicado un poco. Pero si hablamos de que es verdadero hombre, todo lo que nosotros tenemos, Él lo tiene que tener. O sea, no hay una cosa que podamos decir, porque estas son, ya hemos hablado, algunas de las herejías, fallas en la fe, equivocaciones, errores, a eso le llamamos herejía, que ya hemos experimentado dentro de la historia de la iglesia. Ya lo tenemos, o sea, no hace falta. Es muy raro que alguien invente alguna herejía nueva, ya en estos días. Ya todas las que se pueden inventar, ya se inventaron. Una de esas herejías decía que Jesús no tenía esta capacidad, que no tenía voluntad y que no tenía conciencia. Pero no podemos pensar nosotros en un ser humano que no tenga voluntad o que no tenga conciencia. Podemos hablar de algunos que tienen limitada esa capacidad, o sea, limitada sea por defecto, sea por consecuencia de algún accidente, sea por alguna enfermedad. O sea, sí, hay personas que tienen lastimada su capacidad, su conciencia. Y nos pudiéramos meter en el terreno moral, de lo que es bueno, de lo que no es bueno, de lo que es parte del proyecto de Jesús y de lo que no es. Pero ahorita vamos a empezar con eso. Ya dijimos que tiene conciencia, ya dijimos que todo lo que afirmamos, que todo lo que tiene cualquier ser humano, lo tiene Jesús. Entonces, sí tiene conciencia. Pero ahora vamos a discutir. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en la conciencia como únicamente una vocecita que dice sí o no. O sea, una vocecita con la que buscamos negociar para decidir qué es aceptable y qué no es aceptable. Pero no es solo eso. La conciencia abarca muchos ámbitos. El primer ámbito que abarca la conciencia es el ámbito de la identidad personal. Lo primero, si eres consciente, sabes quién eres. O sea, si eres consciente, entiendes tu identidad. Y vamos, hay mayor o menor grado de esto. Por ejemplo, un bebé de 1 año o 2 años en realidad tiene poca conciencia de lo que es la conciencia. O sea, estamos de acuerdo. Una persona
con Alzheimer o una persona con alguna enfermedad mental, es obvio que también tendrá una reducción en su capacidad de conciencia. O sea, a veces que no saben ni quién son. Estábamos platicando de una pareja que tenía 65 años de casados y la señora tiene Alzheimer. Y el señor, pues obvio, si tiene 65 años de casados, andan entre los 85 y 90. Y el señor ya no podía cuidarla. Entonces trata de estar yendo, le llevaron a una casa donde pudieron atenderla y trata de estar yendo los más días que puede para estar con ella, pero no lo conoce. En ocasiones no saben ni quién sea. Tener conciencia es tener capacidad de reconocer nuestra identidad y de ser, ahora sí, de saber quiénes somos. Es lo primero. Pero también la conciencia nos sirve para saber cuál es la misión que tenemos. O sea, y entre más estemos asentados en la misión, más conscientes somos. Lo que escuchamos ahorita en esta novela de radio que hoy pasamos, porque no la pudimos ver, es esta conciencia de él sabe quién es, sabe para qué está haciendo las cosas, o sea, sabe cuál es su misión y sabe también, o sea, es consciente del alcance que va a tener su misión. O sea, es muy consciente. Si nosotros quisiéramos ubicar una etapa, un momento en el que se nos presenta en los evangelios cuando Jesús toma conciencia de su identidad y de su misión. Cuando está con los del templo a los 10 años. Le cambió los años, pero sí es cuando está en el templo. Es a los 12. O sea, y debió haber ido muchas veces antes también, pero el punto es, curiosamente el padre Antonio Rivera coincide con lo que acaba de decir. Es ahí donde él toma conciencia de su identidad y de su misión. Y obvio, no es que tenga ya todo resuelto. Un error que podemos cometer nosotros seguido es pensar que por ser Dios ya se la sabía de todas. Y su conciencia no tuvo que desarrollarse. O sea, no tuvo que crecer, no tuvo que madurar, no tuvo que realizar el mismo trabajo que tenemos que hacer todos nosotros. Eso es un error. O sea, ¿por qué sabía todo? Es que era Dios, no, ni sabía todo. Y él confiesa muchas veces que no sabía todo. Por ejemplo, cuando está con los doctores de la ley, no dice que él les estuviera respondiendo sus preguntas. Lo que dice es que él les estaba haciendo preguntas. O sea, él hacía las preguntas. Señal de un desarrollo en su conciencia. Y en esto tenemos que ser nosotros muy claros. Por lo regular, por afirmar la divinidad de Jesús, negamos todo proceso humano. Y eso no es lo que nos enseña la historia. Bueno, ¿cómo descubrimos nosotros cómo descubrimos cuando una persona es bien consciente de su misión? ¿En qué elemento podemos nosotros descubrir cuando una persona es consciente de su misión? Pero hay aspectos que son mínimos, que una persona que conoce su misión lo tiene que realizar. Les va a dar risa. La conciencia de la misión se nota en nuestra agenda. En nuestra agenda. O sea, yo puedo decir, no, para mí es muy importante la misión que estoy desarrollando. Bueno, ¿y a qué horas te levantas? Bueno, ¿y a qué horas dedicas para hacer cada cosa de lo que tienes que hacer? O sea, es la agenda lo que dice qué tan importante es algo. A mí me preocupa ahorita la agenda de muchos adolescentes y muchos jóvenes, porque su agenda es 6, 7, 8 horas de teléfono. Las horas que tienen que estar en la escuela, estudiando, y el resto, nada. Entonces dice uno, a ver,
espérame, ¿a qué horas te ejercitas? ¿A qué horas haces tus labores? ¿A qué horas haces tu oración? ¿A qué horas te dispones para hacer lo que tienes que hacer? Entonces, la agenda marca aquello que es la misión. No son las buenas intenciones o los buenos deseos. Hablaban ahorita de realizar lo que tenemos que hacer, sí, pero nosotros realizamos lo que tenemos que hacer en la medida en que nos comprometemos con un horario, con una dinámica, con una exigencia de vida. O sea, no se puede hacer de otra manera. O sea, no hay misión si no hay una organización, si no hay una agenda, si no hay una entrega en lo que estamos haciendo. Esto lo tuvo que hacer Jesús. Él tiene muy bien organizada su agenda. Así, padre, la llevaba en el teléfono, la llevaba en el reloj o así para no desviarse. No. O sea, no la llevaba así, sabía que había que dedicar tiempo a la oración, tiempo a la convivencia, tiempo ahora sí, al trabajo de cada día. Hablemos, ¿en qué trabajaba Jesús? No, ese era su oficio antes de que nosotros lo conociéramos. Nosotros no lo conocemos a él trabajando como carpintero, ¿eh? O sea, nosotros sacamos, de hecho nunca nos dice que trabaja de carpintero. Le dan carrilla porque es hijo del carpintero y nosotros sacamos de ahí que es carpintero. O sea, pues, a mí me pueden dar carrilla, el hijo del taxista. Sí, soy el hijo del taxista. ¿Y qué? Eso no. Padre, ¿usted fue taxista? Pues sí, tuve la licencia de taxista muchos años, pero nunca manejé un taxi. Hasta la fecha. Y si me hubieran hecho prueba de mecánica no la hubiera pasado. Pero el punto, nosotros conocemos a él en su trabajo pastoral, en su entrega. ¿Y qué es? ¿Cómo realiza esa entrega, ese trabajo que le toca hacer en su agenda? Predicando la palabra de Dios. Predicando el reino, Sanando. curando a los enfermos. Dando la vida por nosotros. Sí está dando la vida por nosotros, pero eso lo reservamos más al momento de la plenitud, que es la cruz. O sea, pero de hecho desde que se encarna está dando la vida por nosotros, ¿eh? Pero bueno, ¿qué otra cosa? ¿Ya acabó? Los encuentros con los demás no, las comidas de Jesús no, los milagros no. O sea, todo esto es el trabajo y todos los días tiene tiempo para esto. ¿Por qué? Porque lo tiene en su agenda. Conoce su misión, organiza su agenda. Una persona que no conoce su misión, yo quisiera ver a alguien, por ejemplo, quien sea de nosotros, que pudiera decir, hoy, ¿qué vas a hacer hoy? Pues voy a hacer lo que Dios diga. Oye, pero ¿y la misa de las 8 de la mañana? Sí, también es la misa. O de las 8:15 va a decir la maestra, 8:10. O sea, no, hay elementos que tenemos que introducir, organizar. Y ahora sí, me sorprendió el día de ayer, tuve la oportunidad de traerme un CD del seminario para acá. Lo divertido es que tengo muchos años dando clases en el seminario y no sabía de qué horas a qué horas daba clases en el seminario. Hasta ahora que me lo traje para acá, había estado en misiones y habíamos compartido la Semana Santa del año pasado. No sabía. Y digo, me sorprende porque son muchos años ya que son míos esos días y esas horas. Y es al revés, ¿no? Yo soy suyo. De 9 a 1:30 los martes, pero no sabía, o sea, y eso está en el horario, o sea, no hay forma de, o sea, sí quisiera cambiarlo, pero no he encontrado otro día donde acomodarlo. Entonces, el punto al que voy, quien conoce su misión, quien es consciente de su misión, organiza su agenda. No quiere decir esto que conozcamos todo lo que hace, en cada segundo, en cada momento, pero la agenda tiene que estar organizada.
sea, y no importa si es en papel, hay personas muy capaces que... Yo, por ejemplo, soy de los que si me dan un compromiso que no está en la dinámica común, tengo que pedirle a 3 o 4 personas. Si me ven distraído a tales horas mañana, me dicen que tengo un compromiso. Para arreglar. Porque si es fuera de lo ordinario, se me olvidan las cosas. Entonces, parte de esa conciencia es un reconocer los límites, un reconocer la necesidad que tenemos de los demás. Y el Señor es consciente de su misión y llama a otros, invita a sus discípulos, invita ahora sí a los que conocemos como apóstoles y a otros tantos más que no conocemos ni el nombre. Sabemos que eran 72. Entonces es consciente, ahí manifiesta, tiene conciencia. Ahora sí ya vemos la parte práctica, ahora vamos a otra parte, la conciencia de que su misión es una misión divina. Tiene conciencia. Ahora, ¿cómo manifiesta esta conciencia de su misión divina? Ya lo habíamos platicado esto. ¿Cuáles son los términos de su misión? ¿Son políticos o son religiosos? Religiosos. 100% religiosos. ¿Que tiene consecuencia en lo político y en todos los ámbitos? Sí. Él es consciente de que viene a reformar la religión de las personas. Es un reformador religioso. Y no es que se dedique a desarrollar el derecho o la jurisprudencia de la religión. No. Se dedica a manifestar la intención, el sentido de su misión. ¿Cuál es? Presentar al Padre como es, no como a veces lo hemos maltratado con nuestra forma de verlo. O sea, no con nuestra forma, a veces medio oblicua, medio cerrada, medio desgastada. A mí, gracias a Dios, nunca me tocó una persona que me dijera, Dios te va a castigar. Gracias a Dios nunca me tocó, y si me hubiera tocado probablemente no estaríamos teniendo esta plática ahorita. Fíjense la trascendencia. Ni en mi casa, en su casa, ni en mi familia, ni en la capilla donde crecí, me tocó alguien que osara dañar la imagen del Padre, de Dios, con este tipo de palabras. Pero estoy seguro que a más de alguno de ustedes sí les tocó eso. Y tuvieron que luchar para primero equilibrar la imagen de Dios. O sea, y lo tuvieron que hacer a través forzosamente de un encuentro con Jesús. Un encuentro personal existencial. Pero bueno, ¿cómo nosotros esta conciencia de la misión divina de Jesús? En lo que escuchamos ahorita vimos algunos chispazos. La presencia del Padre automáticamente. La presencia del Padre, o sea, su relación filial con el Padre es una manifestación clara de su conciencia, de su misión. Segundo, Él sabe, voy a decir unas palabras y ustedes van a completar lo que yo diga. A quien se le ocurra primero. Salí del Padre. A ver acá. Y regreso al Padre. Sí. El que me ha enviado es mayor que yo. Es mayor que yo, está conmigo y Yo con él. yo estoy con él. Estoy en él. Ahora va una más fácil. Mi alimento es... Hacer la voluntad No hice trato con nadie, es espontáneo y están saliendo las respuestas. Para nosotros es fácil ubicar. Hay otras áreas y ya las vimos. Su forma de llamar a Dios. ¿Cómo se dirige a Dios? Usa otra palabra que hemos conservado. Abba. Él usa la palabra Abba, no Adonai. Adonai lo usan los fariseos y lo usan los judíos. Y la usan para no mencionar el tetragrama, el nombre de Dios. Hasta la fecha, Entonces, en estas cosas podemos conocer nosotros en su forma de hablar y de estructurar todo lo que hace, su conciencia de la misión que Él tiene, su misión divina. No es una misión política, no es una misión
de propaganda, no es una misión de moda, es una misión divina, religiosa. Él también tiene conciencia de que no es que sea uno más en el recorrido de la humanidad. Su servidor hoy pudo conectar por fin la computadora a la impresora. Tuve que ver varios tutoriales en YouTube. Ya estaba a punto de estrellar la impresora y estrellarme yo la cabeza, yo creo. Y ya luego me calmé, di una salida y me pasó algo que luego suele pasarnos a muchos cuando estamos entrando a un terreno del que no somos expertos. Yo andaba buscando soluciones muy complicadas y la solución estaba tan sencilla que a la última, después de tanto tiempo, dije, ¿cómo es posible? Estaba un cable que no estaba conectado donde debería de estar. Lo conectaba en el otro extremo, pero no prendía, no funcionaba. Entonces, era algo muy sencillo. O sea, que me obligó a revisar, me obligó a estudiar, me obligó a tomar acciones muy concretas. Pero yo sé que no descubrí el hilo negro. O sea, sé que hay muchas personas que saben hacer eso. Para mí puede ser primera vez y como un gran logro poder realizarlo y tener la idea de cómo hacerlo, de cómo revisarlo, cómo resolver un problema. Pero soy consciente de que no estoy inventando la rueda. Hay ocasiones en donde nosotros podemos reconocer o no reconocer que logramos algo increíble. En el caso de nuestro Señor, Él sabe que no es que vaya a haber más después de Él como Él. O sea, Él sabe que su misión divina, su misión religiosa, es única e irrepetible tanto como es Él en su persona. O sea, la originalidad de todos nosotros viene de nuestro ser persona. Nuestros derechos, nuestra dignidad y aún nuestros compromisos vienen de nuestra persona, de que somos personas. Entonces, la misión divina de Jesús brota también, esta originalidad y esta unicidad brota de su originalidad y unicidad. O sea, que no se va a repetir como persona. Entonces, ahí esta originalidad y esta, ahora sí, irrepetibilidad, que es irrepetible, brotan de su persona. Va una pregunta más difícil. Ya, la primera parte ya la logramos superar. ¿Tiene conciencia de su misión? ¿Qué dijimos? Sí. Es una conciencia que tiene desarrollo, crecimiento, que va madurando. Sí. O sea, no hay por qué decir ya está todo completo y traía un manual integrado y un GPS que ya le decía dónde tenía que ir y todo. No. O sea, no estamos diciendo eso. ¿Es consciente de su misión? Sí. Entonces, ahora la siguiente, que es más difícil. ¿Tiene conciencia él de ser el Hijo de Dios? ¿Desde cuándo y hasta dónde llega esa conciencia? O sea, desde el primer día de su encarnación ya era consciente de... Yo digo que Estamos hablando de que como hombre su conciencia crece, se desarrolla igual que la de nosotros, ¿eh? Quizá no iba a decir mucho o un poco, pero no tiene sentido decir eso. Infinitamente distinto a nosotros en cuanto a su claridad y su desarrollo, sí, pero como nosotros, sus neuronas tuvieron que desarrollar sinapsis, tuvieron que desarrollar conexiones, tuvieron que unir puntos, o sea, tuvo que aprender. No tenía todo el conocimiento ya en un chip especial que le pusieron desde que nació. O sea, no. Y estamos hablando de que en su persona, la única persona de Jesús,
hay dos naturalezas. Una perfectamente plena y siempre, que siempre ha existido una conciencia, una autonomía propia de la naturaleza divina, sí. Pero ahí en convivencia también tiene una naturaleza humana que tiene que hacer todo el camino. Entonces, la conciencia de Jesús, quedamos que era una conciencia humana. O sea, porque es igual a nosotros, una voluntad, una conciencia, o sea, es igual a la de nosotros. Sí, Ángeles. Padre, estoy recordando la pregunta que nos hizo, porque cuando María se pierde y María le dice o le da un aviso, no sé si exactamente ahí. Le pregunta y como él dice, regañándolo. Ajá, y lo que le contesta. Sí, la pregunta es, te hemos estado buscando, ¿por qué te has portado así con nosotros? También lo tuvieron que ajustar. O sea, le dieron su ajustamiento, su calibrada, su reequilibrio. Y él dice, este evangelio, acabo de ver cuál es el evangelio y ya se me olvidó. Pero bueno, dice el evangelio que la respuesta es, no saben que debo de ocuparme de las cosas de mi padre. Y viene con otro comentario, no lo comprendieron. Todos los adolescentes entienden esto perfectamente. Todos los adolescentes entienden esto perfectamente. No fueron comprendidos. Entonces, pero también dice que se fue con ellos y vivió sometido bajo su autoridad. También habla de esto. Entonces, estos primeros pasos o este adentrarse dentro de su conciencia y de quién es. O sea, como todos nosotros tuvimos que pasar durante la adolescencia. La adolescencia es esa etapa donde nosotros buscamos encontrar nuestra identidad. No es que no la tengamos, es que no somos muy conscientes de ella, pero esa es otra historia. La pregunta es, él era consciente, porque ahí entramos a muchos problemas, si hablamos de conocimiento. Es más difícil perdernos si hablamos de conocimiento. Si yo digo, Jesús lo sabía todo, no faltará alguien que diga que sí, aunque esté equivocado. Así, ¿cómo? Eso está en el Evangelio también, Eso no lo conozco yo, solo el Padre. ¿Cuándo va a terminar el ciclo? Pero bueno, ¿sabía o no sabía? Sí, porque en las bodas de Caná le dijo a su mamá, no sabes, todavía no ha llegado mi tiempo. Eso es muy divertido. San Juan, aunque algunos lo tengan como alguien muy romántico y tierno y dulce, era muy sarcástico. De hecho se llama ironía juánica. O sea, la ironía. No ha llegado su tiempo, pero ya llegó su tiempo. O sea, no ha llegado su tiempo, pero ya llegó su tiempo. Y aquí entramos en una discusión que está entre el tiempo escatológico, el tiempo de la plenitud, el tiempo de la entrega, el tiempo del sacrificio. En San Juan, la cruz es la glorificación. O sea, la cruz es el tiempo de la gloria. También cuando le dice a Judas que vaya y que le haga lo que tiene que hacer, también ahí ya tiene conciencia de qué es lo que va a pasar con él. Tiene conciencia, pero la pregunta es, ¿tiene conciencia de que es hijo de Dios? Esa es la pregunta más así, más divertida. Hubo por ahí una discusión en cierta familia que es la mía. No voy a decir los nombres, pero mi familia va a saber de qué estoy hablando. Uno de mis hermanos, que no era mi hermano de sangre, tengo 4 hermanos, bueno, que son hijos de mi abuela, que se criaron como hermanos míos. Y había uno que se quejaba por su orfandad y que cómo se habían atrevido a ocultarle. El nombre no se lo cambiaron, con los mismos apellidos y todo así como lo registraron, no hubo cambio, mi papá no quiso hacerlo. Y otro de mis hermanos le dijo,
Dios te dio la oportunidad de tener papá y mamá toda tu vida. Tú sabrás si te quieres sentir como huérfano o como uno de los hijos predilectos, porque de hecho era está mal que se diga, ¿no? Pero la niña de los ojos de mi papá. Y no estoy hablando de mí. Y no es envidia. Después logré destronarlos a todos. Y me volví inconsentido. Me costó trabajo, pero es otra historia. El punto al que voy. La conciencia de ser quienes somos, la conciencia de la identidad de quienes somos, no siempre corresponde a lo que los demás alcanzan a percibir. Bueno, sé que es medio complicado esto que estoy diciendo. La conciencia de nuestra identidad, si me preguntan, padre, ¿usted desde cuándo supo que iba a ser sacerdote? A lo mejor desde los 6, 7 años sabía que Dios me estaba llamando. Y también sabía exactamente cuál era la respuesta que yo tenía para él. Van a pensar, sí quería. No, estaba seguro de que yo quería que fuera otro más. O sea, no es la misma, la conciencia de identidad no es igual a unión o sintonía en una persona. Implica una lucha. En los casos de gente revoltosa y chocarrera, así como su servidor, pues una lucha muy intensa. En el caso de personas buenas y santas, la docilidad a Dios está en grado supremo, pero ellos todavía son limitados. La docilidad de la conciencia humana de Jesús, de su naturaleza humana, es total y sin reservas. Es total y sin reservas. Los que hemos jugado fútbol alguna vez, seamos buenos o malos para que no se burlen, nos gustaba ir en equipos donde hubiera personas que le echaran todos los kilos a la hora de ir a atacar y a la hora de ir a defender. Si nada más hacía una de las dos cosas, el equipo no servía mucho. Y sobre todo si había retas y nos iban a sacar de la cancha, pues no queríamos que nos sacaran cada 5 minutos. O esperar media hora para jugar 3 minutos o 5 minutos. O sea, no era el fin. Entonces, cuando había estos personajes que le echaban ganas a las dos partes, había un ritmo adecuado que se notaba. No importaba qué tan buenos fuéramos individualmente, sino que también nos organizábamos como equipo. En el caso de la persona de Jesús, su conciencia de la naturaleza humana está perfectamente unida, es perfectamente dócil, maleable perfectamente a su naturaleza divina. Estamos hablando, si les ha tocado ver gente santa y cómo se convive con ellos y cómo dejan su aroma de santidad en todo lo que hacen, fácil para llevarse con ellos, fácil para arreglarse, fácil para trabajar con ellos, muchas cosas. Entonces imagínense esto multiplicado. Y la conciencia de Jesús tenía esto. O sea, no había lucha, no había dispersión de fuerza, no había fugas. No, estábamos un día, aquí hay un testigo que no me deja mentir, con la preocupación de una fuga que había en su casa, en mi casa. Y llegó el santo plomero y me habló. Y me dijo, es que no hay una fuga, es que está totalmente suelto el tubo. Entonces, cuando hay fugas, no funcionan bien las cosas. O sea, la presión no es la adecuada, el ritmo, todo. Entonces, en el caso de la persona de Jesús, su naturaleza, la conciencia humana de Jesús, o sea, está en perfecta comunión, en perfecta disponibilidad. Y esto, si algún día logran ustedes tener a alguien que los obedezca así santamente, que le digan, ve y haz esto, y aunque no sepa, va y lo hace porque ustedes lo mandaron y lo hace bien, van a saber
van a haber momentos de gloria. A mí cuando me decían, organiza esto, organiza lo otro, invitaba a 2 o 3 que supieran hacerlo y trataba de estar ahí para ayudarles. Y salían las cosas fabulosas y luego yo traté de no estorbar y es un lema que traigo por ahí. Pero bueno, sí tiene conciencia de ser hijo de Dios. Sí tiene conciencia, toda su vida está en orden a esta afiliación, a esta relación, a esta manifestación de su naturaleza, ahora sí, de su ser hijo de Dios. Él es el hijo de Dios y se presenta como tal, y todo lo que hay en su agenda refleja que es el hijo de Dios. O sea, todo lo que hay en su programa de vida, ¿cuál es el programa de vida de Jesús? Y ya lo vimos. Y también de todos los cristianos. El programa de vida. Las bienaventuranzas. Su programa de vida son las bienaventuranzas. Entonces, y también es el programa, el proyecto de vida cristiano, ¿no? Hay otros aspectos en torno a la conciencia de Jesús. Como es su conciencia real, y no me refiero a real de la realidad, sino real de rey. ¿Te hago bullying? O se lo hago a alguien más. Alguien más va a decir. Nuestro bautismo, maestra, no quiero que responda usted. Sí, tampoco usted, madre. Ángeles. Iba a decir Ángeles tampoco. Oh. Cuando ya se le acabaron las Se me están acabando mis 5 seguidores, mis 5 participantes. La pregunta es, ¿qué nos da el bautismo a nosotros? Ya se puede responder quien quiera. ¿Qué es lo que nos da el bautismo? Lo primero que nos da, cualquiera. No embarquen a otros. Si van a responder, respondan solos. ¿Nos hace ser hijos de Dios? Nos hace ser hijos de Dios. Muy bien. La maestra le hubiera puesto una estrellita en la frente. Porque es lo primero que nos da. ¿Qué más nos da el bautismo? La fe. La fe. Tendríamos que desarrollar mucho eso, maestra. Y ahorita no nos vamos a meter a eso. Pues nos limpia del pecado original. Nos limpia del pecado original. ¿Qué otra cosa nos da? Lo voy a hacer que vayan un sábado a bautismo para que siempre repito esto. ¿El Espíritu Santo? Sí nos da el Espíritu Santo. La unción con el Santo Crisma es el signo de que se nos da el Espíritu Santo. Se nos da en plenitud hasta la confirmación, pero sí se nos da. Nos dan 3 visiones, profeta, rey y sacerdote. Ahí era donde quería que llegáramos. Ahora, ¿cuántos de ustedes se sienten regios? Quiere decir que son reyes. Ahora sí. Ahora. No. Hubo una temporada que no. Porque no tenía conciencia de qué significaba. Porque no había conciencia. Otra vez esa palabra que traemos hoy. O sea, no había conciencia. Estaban un día su servidor en su casa y había llevado a todos mis hermanos seminaristas de mi grupo y 2 o 3 colados. Es decir, 2 o 3 que habían estado en el grupo pero ya no estaban, pero también me los prestaban. Su servidor estaba chiqueado en el seminario y el rector, aunque no me la llevara bien con él, me la llevaba muy bien. Aunque no fuera la niña de sus ojos, era un rector, un santo, es un hombre santo, un sacerdote santo. Pero el punto al que voy, cuando había fiestas en la casa, él daba permiso para que fueran todos y él ponía el carro con gasolina para transportarnos. Y cuando le alegaban que por qué siempre me daba permiso a mí de ir a la casa y llevármelos a todos y era la única casa donde los dejaba ir, su respuesta es que es una de las pocas casas que tienen papá y mamá. Y a los semis les hace falta conocer esos ambientes. Les hace falta conocer, no lo estoy mandando nomás por él, o sea, es por ellos. Y ya los demás comprendían.
tenían conciencia. Bueno, en una de esas estaba mi hermano mayor que además de haber estudiado la normal, le había dado mucho tiempo por ser revoltoso y otra temporada por ser místico. Y se llama Domingo, en paz descanse. Entonces, y estaba peleando con uno de mis compañeros del seminario, ahora formador del seminario. No era rector, hay otro compañero, pero más hay otro, entonces está fácil, padre Juan Luis Cisneros. Estaba peleando y la discusión iba en torno no a la realeza, sino en torno a la capacidad de anunciar la palabra de Dios y denunciar cuando hay, que es el profetismo, que es la capacidad de ver la verdad y dejar que esa verdad ilumine nuestra vida. Y la discusión entre mi hermano y el padre era una discusión entre hombres santos, ¿no? El punto era de que le decía que el seminarista le decía a mi hermano, se llevaban, todos mis compañeros de seminario se llevaban con todos mis hermanos. Con mi papá y mi mamá no, eran muy respetuosos, porque mi papá y mi mamá eran gente que se daba a respetar y respetaba a todos, ¿no? La discusión era en torno a quién tenía derecho de interpretar, de decir las cosas con verdad, a partir de la Sagrada Escritura. ¿Quién tenía esa capacidad? Mi hermano decía que todos la tenían por el bautismo y tenía razón, y además conocía los documentos del Concilio Vaticano II, conocía varias encíclicas en su momento, que estaban en aquel entonces vigentes, que era una novedad como eran las encíclicas de Papa Benedicto. Deus Caritas es, Dios es amor, el esplendor de la verdad, y ahí se discute eso. Total que estaba buena la discusión, y el entonces seminarista discutía que todos eran bautizados y que todos tenían el don del profetismo, pero él discutía que había que tener cuidado con los falsos profetas y que había otro ser. O sea, sí, todos tienen el derecho, todos tienen la identidad y la dignidad profética, pero también tienen la responsabilidad profética. O sea, no nomás la parte divertida, sino también la parte del compromiso del sacrificio, que es parte de la vida de los profetas. Entonces, la maestra dice, antes sí lo sabía, antes no lo sabíamos, ahora sí lo sabemos. Lo decía hablando de ella, ¿no? Tenía conciencia, no tengo conciencia. Entonces, cuando nosotros pensamos en esta conciencia regia de Jesús, su conciencia de ser rey, tenemos que contextualizarlo. Porque nosotros pensamos reyes ahorita, podemos pensar, iba a decir como piensan los jóvenes que vieron El Señor de los Anillos, pero ya esos jóvenes tenemos 40 y tantos años. Entonces, o los reyes del rey Arturo y esos reyes o ese tipo, porque no tenemos otra experiencia. Cuando hablamos nosotros de la realeza de Jesús, de su conciencia de ser rey, tenemos que ubicarlo dentro de su misma enseñanza. ¿Qué tipo de rey es Jesús? Uno que sirve. Es un rey de servicio. O sea, es un rey capaz de servirlos a todos, de servirnos a todos. Entonces, es un rey distinto, no es el común de los reyes. ¿Qué características tienen un rey? Los reyes antiguos, ¿qué características tenían? Eran servidos. Eran servidos, tenían ejércitos fuertes, tenían poder. El poder que tiene este rey es el servicio. Ese es el poder. Y él es muy consciente de eso. Mi padre trabaja y yo también trabajo, dice el Evangelio de San Juan. Mientras sea de día, haré las obras del día. Ahí vayan y díganle a ese tal por cual que voy a seguir haciéndolo los próximos 3 días también.
que es una forma de decir, oye, ¿no te has cansado? Yo te aviso cuando me canse. Pero bueno, ¿cuál es el ejército que tiene este rey? Sus discípulos. ¿Qué son sus discípulos? Son genios. Es decir, ay padre, está siendo despectivo con los de aquel tiempo y con los de este. Es igual. Son seguidores que predican la palabra de Dios. ¿Y lo hacen con rayos y centellas? No. No lo hacen con rayos y centellas. Lo hacen desde su realidad, que es una realidad humilde. Son humildes pescadores. O sea, no han estudiado oratoria, no han estudiado gramática, no han estudiado con los grandes maestros de aquel tiempo. El único maestro que tienen es un maestro para el que el servicio es la realeza. Entonces, él también, o sea, sus discípulos no van con poder, no van con riqueza, no van con lo que las costumbres o la moda. Yo les digo, hay ahorita un juicio que se está llevando a cabo, no sé si ya terminó, creo que ya terminó, de Johnny Depp. No, todavía no termina. Y hay un montón de gente que está siguiéndolo y todos apoyamos a Johnny Depp. O sea, no ha habido nada más grande que él. La esposa está mal. No digo que esté bien, pero el punto es, están sacando toda la ropa sucia al público. Y están dejando que cada quien escoja qué ropa sucia es la que más le gusta. Entonces, dice una persona que nos ponen, yo te apoyo. A ver, espérate. Una persona súper adicta. Y confesa. O sea, una persona con ese nivel de adicciones, no nada más a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cosas, sino enferma en muchos sentidos. Yo no estoy diciendo que sea inocente o culpable de lo que se le acusa. Lo que estoy diciendo es que han tomado partido como si fuera una buena persona. O sea, y estamos viendo las porquerías que se hace con mucho poder y con mucha riqueza. Y que todo está bien. O sea, a mí me sorprende. Si yo dijera que robé un banco, inmediatamente se pondrían a investigarme. Y más si está el dinero depositado en otro banco, ¿no? Inmediatamente lo harían. Pero esto es confiesa públicamente todas las fallas, errores, vicios y se convierten en superestrellas. Los quieren, o sea, ustedes se imaginan ese tipo de ejemplo, modelo en películas de niños. Porque casi todas sus películas son de niños, donde ha pegado los últimos 20 años. Y son 30, no son 20. O sea, los últimos 20, 25 años, todas sus películas de niños. ¡Qué estrellita para los niños! Todo, si van a Disneylandia, los parques tienen su cara. Así, ¿por qué? Porque era el personaje que él representaba. Pero bueno, este es un rey de servicio, es un rey humilde, es un rey con seguidores humildes. Y esto va a ser importante más adelante. También tiene conciencia de ser un rey pobre. Y al decir pobre, estamos hablando no de miseria, ya lo hemos dicho esto. No estamos hablando de miseria, sino de libertad, de las prisiones que se crean a base de deseo. Voy a decir, y no se admite, pero cuando yo estaba joven, mi deseo de entrar a trabajar era para poder comprar las cosas que no me compraban porque no era necesario que me las compraran. O sea, entré a trabajar con la idea de salir de la preparatoria para poder comprar las cosas que no necesitaba, que no me hacían falta, que no era para nada importante. Esa fue la motivación.
De hecho, divertido que no querían que me fuera a trabajar porque me leían transparente cuáles eran mis intenciones. Entonces, el punto es, cuando nosotros nos creamos estas necesidades que se traducen, deseos que nos llevan a necesidades ficticias, nos esclavizamos con esas necesidades creadas. Y pueden ir, ya tengo un carro, pero quiero el carro más nuevo. Ya tengo una televisión, pero quiero una más grande. Oye, que no cabe en tu casa, no importa. Su servidor es malo, y algunas veces cuando empezó lo del Buen Fin me iba a las tiendas y me compraba una soda, unas papitas o algo para estar viendo cómo salían de las tiendas. Y me tocó una donde iba alguien en un carrito deshaciéndose. Nada contra la humildad y la sencillez de ese carrito. Era su carro y punto. Y llevaba 3 amigos. O sea, un carrito para 4 personas, iba el que iba manejando y llevaba 3 amigos. ¿Para qué creen que llevaba a los amigos? Para que vean la tele. Sí, pero ¿dónde llevaba la tele? En el techo. O sea, los llevaban para ir cada uno con una mano afuera. El carrito no traía llantas, eran unos globos lo que traía. Se estaba desarmando. O sea, pero la tele, o sea, no le sobraba espacio al carrito del tamaño de la televisión. La tele era más grande en espacio porque alcanzaban a agarrarla desde afuera por la ventana. No llevaban un desgraciado lazo para amarrarla. O sea, una de las escenas más divertidas que me ha tocado ver. Y así me tocaba ver, o sea, de ver de ese tipo de cosas. O sea, y digo, no es cuestión de países como el nuestro. En Estados Unidos el día de Viernes Negro, Black Friday. son peores porque se golpean, se avientan, se rasguñan, ese día acaban más en la cárcel por agresión que en un partido de los malosos de que ahora ya no son de Los Ángeles y que son de Las Vegas. En Los Ángeles, cuando jugaba ese equipo, siempre había 2,000, 3,000 detenciones extras. Entonces, bueno, el punto, su realeza no es de este tipo, es pobre, que se traduce como libre de estas cosas superfluas, innecesarias, que no tienen sentido. Ese es el tipo de pobreza. Su gran riqueza es, ya lo hemos visto, su autoridad moral, ahora sí, su capacidad de presentarnos al Padre como es. La verdad es su fortaleza. Su gran riqueza es la verdad. Ya dijimos, es un rey que tiene claro cuál es su misión. Ya dijimos que es humilde, ya dijimos todo eso. Pero vamos a una parte divertida. Tenemos que dar tiempo. ¿Cuántas clases de súbditos tiene este tipo de rey? Hay tres. El padre divertidamente propone 3. ¿Cuál de todos los padres? Vamos a empezar con los fieles. ¿Quiénes son los fieles? Ahora sí, los súbditos fieles de este rey. No le van a atinar, les apuesto. Yo tampoco le atiné, confieso. Ya era hora de que se apagara, una hora después. Bueno. Los discípulos, sí son discípulos, pero tienen una característica estos discípulos, estos súbditos. La característica, y no le van a atinar, apúntenla. La característica son los que no quieren cambiar nada a Jesús. Los fieles son los que no quieren cambiar a Jesús. Cambian ellos, o cambiamos nosotros.
Ah, ok. Entonces, esos no son. O sea, no queremos cambiarle a Él. A Él lo aceptamos. A Él lo aceptamos. O sea, los súbditos fieles no quieren cambiar al rey. O sea, no quieren tener un rey. A lo mejor prefiero que sea un rey poderoso, de moda y fuerte, y que nadie se le acerque. Y si alguien se le acerca, lo ve feo, que le caiga un rayo, que se lo trague la tierra. No, ese no es Jesús. Ese es un ídolo que tú te quieres hacer, proyectando toda tu inmadurez, toda tu falta de fe, toda tu carencia. O sea, cuando quieres un Dios así, lo que estás proyectando son tus fragilidades. O sea, los fieles no quieren cambiarle nada a Jesús. No quieren cambiarle nada. Es como cuando alguien nos dice, es que eres bien a todo dar, pero si cambiaras tu cuerpo, tu alma y tu mentalidad, serías un rompecorazones. Bueno, están los fieles. ¿Quiénes son los infieles? Y no vayan a poner los que quieren cambiarle todo a Jesús. Los traicioneros. Los infieles. Pero ¿cómo se manifiesta esa traición? Conociéndolo y no cumpliendo. Conociendo y no cumpliendo. Como la de Judas. La de Judas es una traición y ahí apareció también. El diálogo es más intenso. Es un diálogo muy profundo el que se tiene. Los signos que se tienen durante la última cena son signos de intimidad y de preferencia y de ser el predilecto. No es el discípulo amado, pero el que puede meter la mano al plato de otro es alguien que es muy querido. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Los infieles Los que dejan de lado cuando algo de Dios no les gusta, no les conviene. No está lejos del reino de los cielos, maestra. Voy a decir las tres cosas que dice aquí para no meterme en más problemas. Como lo estoy leyendo, entonces no tengo broncas. Son aquellos que tienen como reyes las comodidades, los placeres y el vivir sin compromisos. Esos son los infieles. Así como viene aquí escrito, así lo leí. Las comodidades, perdón, ¿y qué padre? Los placeres y vivir sin compromisos. Gracias. Pues te apoyas ahí, pero realmente lo que No, es lo que está diciendo. Eso lo dice el padre Antonio Rivera, yo soy inocente. Yo lo repito y estoy completamente de acuerdo. Y lo disfruto de más. Pero esa es otra historia. Espero no vaya a ser como aquellos que está hablando para los demás y atrás sangrando por todos lados. Espero no ser de esos. Y hay un tercero, ya dijimos quiénes son los fieles y quiénes son los infieles. ¿Quiénes quedan? Ya vimos. Los que estamos al 100%. No, Dios guárdelo. Los Los que que estamos y los que estamos al 100, están. ya dijimos que somos se llama fieles. Y son los que la fidelidad está en no quererle cambiar nada a Jesús ni nada de Jesús. Ya vimos a los infieles. ¿Quiénes quedan? Los seguidores. No, los seguidores son los fieles. Las veletas. Quedan las veletas. Muy bien. Una veleta se caracteriza y una veleta sin dirección, así como la canción que los antiguos sabrán cuál canción era. Eres una veleta. Mira, bien lucerito. Mira, son los mediocres y también los llama él cobardes. Los tibios que van a vomitar. Los tibios, y ya dijimos quiénes son los calientitos y quiénes son los helados, pues siguen los tibios. Los tibios, ¿cuántas están? Los tibios, pero si somos aquellos. Temor de Dios, Está padre. muy fuerte. Temor de Dios. Temor de Dios, temor de Dios. Los tibios, los mediocres, son aquellos que no luchan, no trabajan y por lo tanto no se esfuerzan.
por lo tanto no se salva. Esperemos y Dios se apiade de nosotros. O sea, son aquellos que se quejan continuamente, que mienten continuamente y que se hacen autosabotaje. Sabotear quiere decir echar a perder algo que sirve. Adrede. Estamos viendo que sirve, de todas maneras lo echamos a perder. O sea, estamos viendo que nos sirve, nos ayuda, de todas maneras lo estamos echando a perder. Eso significa. Entonces, como conclusión, Sí, porque es como el marranito No, dije que que- lo bañas y le- vuelve. Cuando- No, otra cuando vez te echan lodo. cuando empiezo curso en el seminario les digo, si el curso no sirve para sacudirte la fe, para sacudirte el piso donde pisas, si no entras en crisis algún momento, no serví yo como maestro. Pues sí. No es la materia, el maestro. Eso les digo a los muchachos en el seminario. Digo, si no les causo 1, 2, 3 crisis durante el curso, fracasé. Entonces, igual, esto está fuerte, pero es parte de madurar la fe. O sea, hay veces que nos la llevamos así como, pensemos cuántas cosas le queremos cambiar a Jesús y cuántas cosas queremos que nos haga promoción o que nos dé 3x1 o pase libre o cosas así. O sea, pero la realidad es que la verdad sigue siendo la verdad, la aceptemos o no. Pero ya cuando la conocemos, ya no podemos decir, es que no sabía. No, sí sabes, no te hagas. Sí sabemos. Y además está grabado. Y empiezo a sudar gotas de sangre. Por último, ¿cuáles son las exigencias de este rey? A ver, según tú, el padre con el que estás No, yo lo estoy totalmente de leyendo, acuerdo. yo lo estoy leyendo, ¿Por no eso? tengo problemas. Y ya no lo había leído. Lo estudié y lo repasé hoy, que existe. Échale, ya lo tienes Está ahí. fácil las 3 exigencias. Las conocemos. La primera exigencia, negarse a sí mismo. Obvio, sí, ya dije esta, la segunda está todavía más Toma la fácil. cruz Tomar la cruz de cada día. y seguirla. Ese punto, seguirlo. Seguirlo a él. 1000 puntos, seguirlo a él, seguir sus huellas. O sea, seguir sus huellas. Bueno, Aunque eso no nos lo dice quede- el padre, lo dice Jesús. Aquí está, seguir las huellas de Cristo. O seguir, obvio, si tomamos la cruz, si nos negamos a nosotros, Él lo dice, eso lo dice Jesús. Exacto. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue. Eso es lo que dice, el Padre lo está poniendo de una manera más poética y más así, pero lo está tomando del Evangelio tal cual. No hay novedad en eso. Entonces, esa es la conclusión. Lo mismo, también sus discípulos de aquel tiempo batallaron y también les preguntó, ¿ustedes también quieren dejar? Muchos se le echaron para atrás cuando empezó a hablar de que era el pan de vida y que quien no lo comiera no iba a tener vida en sí mismo. Porque yo siempre me pregunto, ellos estaban descubriendo y nosotros estamos estudiando lo que nos dejaron los apóstoles. Nosotros estamos usando un instrumento académico que es la historia para acercarnos a Jesús histórico. Obvio lo hacemos, lo dijimos desde el principio, desde una perspectiva de fe, como todos somos gente de fe. O sea, eso no- pero quizá nuestra fe necesita quitarse esos ropajes a veces extras que le hemos colgado a nuestro Señor y quizá la radicalidad del Jesús histórico nos haga crecer en nuestra fe, en nuestra convicción de fe. Entonces, pero también a ellos les costó trabajo, ¿no? Lo mismo que les exigió a ellos, nos lo exige a nosotros. Y para ellos fue difícil dejar casa, dejar familia, y también poner a todos en saber quién era el número 1 y saber quiénes eran 2, 3, 4, 5.